Muy buenas noches a todos. Qué alegría verles nuevamente conectados y sobre todo qué bendición contar con su presencia fiel cada semana. Gracias de corazón por ser parte de este caminar juntos que tenemos ustedes y yo en Teología con Café. Pues para comenzar de la mejor manera y como es nuestra costumbre, quiero pedirle a Elisa Cibrián que nos dirija en oración y comenzamos de esta forma nuestra clase de hoy. Buenas, buenas. ¿Me escuchan? Escuchamos bien, Elisa. Ay, qué bueno, qué bueno, qué bueno verles. Bueno, queremos darle gracias al Padre por lo bueno que ha sido y solo les pido que inclinen sus rostros y vamos a clamarle. Amantísimo Padre Celestial, venimos delante de su presencia más que agradecidos, Señor. Eh, Su palabra, Señor, es sabiduría, es conocimiento, es inteligencia para nosotros, Señor. Y eso es lo que andamos buscando, Padre, conocerle más, saber qué es lo que usted quiere de nosotros. Y queremos esta noche pedirle sabiduría espiritual y entendimiento de su voluntad. Amén. Queremos darle gracias por lo que nos ha enseñado y queremos rogarle, Señor, que lo que esta noche aprendamos, Señor, se quede grabado no solo en nuestra mente, sino en nuestro corazón y lo podamos poner por obra. Alabado sea su santo nombre, Señor. Ponemos este tiempo en sus manos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, Elisa. Pues yo quiero recordar brevemente hacia dónde nos dirigimos. Hemos estado aprendiendo principios de interpretación, hemos estado aprendiendo el método OIA precisamente para aplicarlo en nuestros devocionales. Hemos estudiado gramática bíblica y otras herramientas de estudio que seguiremos reforzando. Hemos disfrutado las clases, por ejemplo, de cómo leer oralmente, entonando, ¿verdad? Haciendo uso de los signos de puntuación. Y hemos avanzado en clases que nos han permitido, en efecto, desde disfrutar nuestra lectura hasta disfrutar ese tiempo íntimo y personal con nuestro Padre Celestial. Pero quiero decirles que no vamos a quedarnos aquí, vamos a ir mucho más allá. Nuestra meta es ayudarles no solo a escribir sus devocionales, sino también a estudiar de manera más sistemática cada pasaje de la Biblia. Además, queremos enseñarles técnicas pedagógicas para ustedes que son maestros en la iglesia, en las congregaciones, para compartir lo que aprenden ustedes por sí mismos de su propio estudio bíblico. Y ya vamos a querer tener invitados porque aquí en este grupo tan especial hay varios pedagogos, varios maestros de escuela, de colegios y hasta de universidad. Así que queremos tener ese tipo de participaciones. También queremos enseñarles técnicas de predicación para comunicar la palabra de Dios de forma más clara y efectiva. Es emocionante para mí que están participando muchos jóvenes que están siendo entrenados en sus iglesias precisamente para edificar a otros a través de la enseñanza pública en la congregación de la palabra de nuestro Señor, la Biblia, las sagradas escrituras. Así que hacia allá nos encaminamos,
Así que nuevamente gracias por estar aquí. Sigamos adelante, pongámosle pasión a esto, entusiasmo, con hambre de aprender y por supuesto con corazones dispuestos, como oraba Elisa, a aplicar y a ser usados por Dios de esta manera. Así que hoy vamos a tener algo que les debía, eh, y se trata del documento que les envié al grupo WhatsApp. Dicho sea de paso, les recuerdo una vez más a todos ustedes que están participando aquí en el Zoom, formar parte del grupo WhatsApp, porque allí no solamente tenemos las noticias del momento, nos asistimos en el momento, retroalimentamos con la participación de ustedes que tal vez no se ha dado el espacio aquí, ya sea por el chat mismo del Zoom o por la participación con el micrófono para que se expresen, pero también ahí paso los materiales que estamos estudiando. Así que es importante que estén unidos al chat de teología con café. Ese está incluido en el correo electrónico automático que reciben ustedes después de participar. Y yo sé de paso, estar pendientes siempre de su correo electrónico porque ahí pueden recibir información adicional también. Pero yo quiero comenzar esto con una anécdota, con una ilustración, porque vamos a hablar de los métodos contrarios al método literal gramatical histórico y pues la idea no es, por supuesto, no es enseñarles a, a usar estos métodos, ¿verdad? No me interesa enseñarles a usar el método alegórico, por ejemplo, me interesa que sean disciplinados, convencidos en usar solo el método normal. Y el método normal es el literal gramatical histórico. Y usarlo de manera consistente a toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, porque saben, yo conozco personas, yo conozco hermanos queridos que cuando van a los libros poéticos sueltan el método normal, literal, gramatical, histórico y se saltan al método alegórico. Es tan difícil, por ejemplo, creo que he puesto antes este ejemplo porque es el clásico con el libro El Cantar de los Cantares. Ellos van y dicen, uy, cuando leen ahí, uy, esto está hablando, no puede ser, no, es que está haciendo unas descripciones tan explícitas que no parece que está hablando del amor entre un hombre y una mujer, tiene que ser del amor entre Cristo y la iglesia, por ejemplo. Y saben, no solamente entre los cristianos, hay quienes se saltan este método para irse al alegórico en pasajes como estos. Aún entre los judíos sucede mucho que se da la interpretación alegórica cuando algo nos resulta muy chocante. Por ejemplo, para los judíos, no para todos, por supuesto, pero para los que se inclinan en esta interpretación, Proverbios 31, que habla de la mujer virtuosa, ellos dicen, no, esta mujer es perfecta, esta mujer no existe. De seguro que no está hablando de una mujer, está hablando de la Biblia misma o de la Torá, como hacen el énfasis ellos en el Pentateuco, en los 5 libros de Moisés. Sí, la Torá es perfecta. Entonces, Proverbios 31 no habla de una mujer, sino que habla de la Torá. Eso es una interpretación alegórica, ¿verdad? Entonces, el punto es que tenemos que ser disciplinados, consistentes en aplicar nuestro método a toda la Biblia. El Apocalipsis está lleno de figuras, de elementos que en realidad tienden a ser incomprensibles para nosotros hoy, 2000 años después de que fue escrito. Pero créanme, cuando
Juan lo escribió, estaba describiendo lo que sus ojos miraban y lo que su comprensión, o mejor dicho, sus facultades mentales le permitían comprender. Y cuando él envió el libro de Apocalipsis a las 7 iglesias que estaban allá, en la antigua Asia Menor, toda esa región que hoy es Turquía, cuando él lo envió a estas iglesias, las 7 iglesias existían ahí y ahí están sus ruinas. Ellos entendieron a cabalidad, sin necesidad de estarse quebrando la cabeza o estar tratando de buscar códigos ocultos o estar pensando en cuál teoría de conspiración tiene más peso. No. Consistentemente debemos aplicar el método literal gramatical histórico y por eso el propósito no es enseñarles a usar estos otros métodos, sino simplemente describírselos. Y les decía que esta ilustración nos ayuda a comprender. De hecho, son dos ilustraciones ahora que bien recuerdo. Una de ellas, tal vez han escuchado, que dicen que a los cajeros en los bancos, no sé en qué país propiamente, ¿verdad? Pero hay una disciplina que cuando alguien comienza a trabajar en los bancos, lo ponen a contar billetes y billetes y cuenta 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 y está pasando billetes y está pasando billetes y está pasando. Y ustedes ven que hay gran agilidad, ¿verdad? Con la que los agentes bancarios manejan el billete, y lo hemos visto, yo creo que ustedes lo han visto, en algún momento tal vez están sin ver y se detienen y quedan viendo un billete, este está extraño, este está extraño. Lo cierto es que con el paso de los años y el estar dedicados solo a esto, el solo hecho de tocarlos ya les hace ver a ellos que hay un billete falso en medio de los verdaderos. Le dan los billetes verdaderos y cuando se cuela uno falso, solo lo tocan y dicen, no, esto es falso. Y sabe, eso es muy viable. Yo tuve una imprenta hace muchos años y yo podía tocar el papel y saber el grosor del papel. La mayoría del tipo de papel que usábamos en ese tiempo y que no es el único, era el Bond 16 y el Bond 20, que se refiere a los gramos del pliego grande. Y con solo tocarlo, ya uno sabía, lo mismo con las cartulinas. Así que esas cosas realmente suceden. ¿Qué quiero decir con esta ilustración? Que si estamos acostumbrados al método literal gramatical histórico, cuando escuchamos de alguien allá que dice una interpretación alejada del método literal gramatical histórico, inmediatamente decimos, momento aquí, ¿cómo es eso de que la rosa de Sarón de Cantares se refiere a Cristo? No, no, no. Uy, ¿cómo es eso que es? Inmediatamente reaccionamos. Esta otra historia se cuenta que allá en Lejano Oriente, allá por Japón, una familia diplomática llevó a su hijo a una escuela donde trabajan el jade y pueden enseñarle a los jóvenes a producir joyas de esta piedra de jade. Pues esta esposa del embajador llevó su hijo a una escuela y todos los días lo iba a dejar, lo iba a traer y le preguntaba al niño, ¿qué te enseñaron hoy? Y el niño dice, no, nada. ¿Cómo que nada? Algo debieron enseñar. No, dice, yo solo entré y me pusieron una piedra en mi mano y me dijeron, ahí sosténgala. Y ahí estuve toda esa hora, dice, sosteniendo esa piedra. Y al día siguiente lo mismo, y al día siguiente lo mismo. La señora estaba muy molesta
y fue a reclamarle al maestro diciéndole, óigame, yo le traigo a mi hijo para que le enseñe a sacar una joya de esta piedra de jade. Los orientales, que son muy respetuosos y reservados, no dijo ni una sola palabra el maestro, solamente entró a una habitación, regresó con una piedra y le puso la piedra sobre la mano al niño. ¿Sabe qué hizo el niño? Inmediatamente tiró la piedra diciendo, esto no es jade. ¿Se da cuenta? Estuvo semanas sosteniendo una piedra de jade de verdad, que cuando le pusieron la falsa, al instante se dio cuenta de que no era la piedra que había sostenido todo el tiempo. Que estas ilustraciones nos ayuden con esta disciplina. Ustedes y yo vamos a aprender a discernir una interpretación incorrecta de las escrituras cuando nos disciplinamos. Por eso yo les invito a repasar los videos, ahí están todas las grabaciones, repasar los materiales y ser sistemáticos y consistentes en estos tres principios generales, el principio literal, el principio primero que fue la escritura, interpreta la escritura, y el método gramatical histórico, que como dijimos son tres principios generales especiales. Hay otros que vamos a ir agregando poco a poco, pero estos son los fundamentales y que son los que traemos luego también a nuestro método de observación, interpretación y aplicación. Pues el resumen de este material que yo pasé a ustedes, y les anticipo, dentro de un rato tenemos otro hermano que va a compartirnos cómo aplicó el OIA que hemos enseñado en su tiempo devocional. Pues el resumen de métodos contrarios al método literal gramatical histórico, estamos incluyendo aquí la escuela alegórica, que ya la he mencionado mucho, que definen el texto como símbolo de realidades espirituales generalmente ocultas. Este método alegórico tiene la tendencia a usar, a interpretar, mejor dicho, figurativamente las figuras del lenguaje. Y aquí se vale la redundancia. Interpretan figurativamente, es decir, alegóricamente, las figuras del lenguaje. Y hemos aprendido nosotros que aún las figuras del lenguaje deben interpretarse de manera literal en el contexto de la literatura literaria y, por supuesto, amparados en la guianza de que la escritura interpreta la escritura. Ya he mencionado Cantar de los Cantares, hay cualquier cantidad de versículos de Cantares que son mal interpretados por ellos. Soy la rosa de Sarón, soy el lirio de los valles. La interpretación alegórica es que la rosa es Jesús y que el lirio es la iglesia, anulando de esta manera el sentido literario del poema de amor humano. Y cuando hablo de poema de amor, es porque el Cantar de los Cantares de lo que habla es de romanticismo y erotismo en la pareja, en el matrimonio. Yo les pido orar porque tengo una invitación de una organización aquí para compartir con ellos aplicaciones matrimoniales basadas en el libro El Cantar de los Cantares. Algo que hice hace muchos años también cuando servía en el pastorado en la Iglesia Gran Comisión de Guatemala. Y hay una universidad virtual en Israel que precisamente por la contraposición de estas escuelas alegóricas que aún existen, que también existen entre los judíos, que me están invitando a considerar dar un curso virtual del Cantar de los Cantares
interpretándolo y aplicándolo capítulo por capítulo. Sus oraciones por ello serán apreciadas. Está la escuela moralista, algunos la llaman también la escuela legalista. Es esta que extrae lecciones éticas de los pasajes, es decir, a todo le andan buscando una enseñanza ética, pero muchas veces hasta demasiado idealista, utópica. Un ejemplo en Génesis 6, que vio Dios que la maldad era grande en la tierra. La interpretación moralista es que el diluvio enseña que Dios castiga la desobediencia, desechando toda la dimensión teológica de cómo actúa Dios con justicia en cada época de la historia. La escuela mística busca experiencias espirituales en símbolos ocultos. Y aquí salen muchos de los teóricos conspiracionales, ¿verdad? El Código Da Vinci, por ejemplo, la novela, la película y bueno, ahora hasta de moda están hasta los Simpsons, ¿verdad? Ahora son más místicos que lo que no fueron, porque se inventan. En el capítulo 38 los Simpsons dijeron tal y tal cosa, y cuando alguien se atreve a ir a buscar el capítulo 38 hace 15, 20 años, no sé cuánto, se da cuenta que no existió semejante cosa, pero lamentablemente redes como TikTok hoy están exaltando el misticismo aún para la interpretación de la escritura. Aquí un ejemplo en Éxodo 16, esto es lo que manda Jehová, pan del cielo les dará. La interpretación mística es que el maná es energía divina que despierta el espíritu, algo que solo los iluminados pueden distinguir y aprovecharse de ello. Y una meta es que deberíamos aprender por qué no podía tomar más maná de lo debido, porque seguramente hay un código aquí oculto que al más de alguno, yo creo que Moisés sí lograba guardar más maná de la cuenta. Esos son los místicos, rompen el vínculo con el sustento providencial de Dios actuando. La divina providencia tiene control de todo, y si Él dice algo, no, como dijimos siempre, la interpretación más liviana, la interpretación más normal es la que debemos entender. Recuerda cuando poníamos el ejemplo del lago de fuego. ¿Qué es un lago de fuego? Un lago de fuego es eso. Imaginémonos un lago de agua, solo que en vez de agua, fuego. O sea, no hay otra cosa. La escuela histórico-crítica analiza fuentes y autorías con rigor académico. Esto tuvo su fuerza, al igual que la escuela liberal en el siglo XIX, cuando invadieron las grandes universidades, que como dijimos, nacieron como escuelas de teología y supuestamente son las grandes y mejores universidades del mundo al día de hoy. Empezaron a ponerle duda a cada cosa. Entonces aquí exigían un rigor para el caso de Hebreos 13:22. Os ruego que soportéis estas palabras con paciencia, negando la autoría por el estilo literario, porque aquí lo que debo explicar es que hay un debate hasta el día de hoy y ciertamente no se sabe quién escribió la tesis a los hebreos, como le llamo yo, ¿verdad? Porque no es un libro normal, no es una epístola, sino que es una tesis, así como Eclesiastés en el Antiguo Testamento es una tesis que tiene su conclusión hasta el final. Pues el libro de los Hebreos también tiene una conclusión que la deja notar, más que la conclusión, el desarrollo, lo deja notar desde el principio y dice Jesús es superior y empieza todo el libro a decirnos superior a qué o a quiénes. Entonces hay partes en este libro donde cambia el tono de la enseñanza por algo más familiar y entonces ya empieza la gente y dice, este versículo de Hebreos 13
no lo pudo haber dicho Pablo porque no era su estilo, si fue que Pablo lo escribió. O este versículo no lo hubiera dicho Bernabé porque no era su estilo, si es que Bernabé escribió el libro de Hebreos. Pero el punto es que este método minimiza la autoridad bíblica al centrar el estudio en factores externos. Cuando algo no les suena propio de un autor, ellos dicen, dudo que este autor haya sido quien manejó o escribió el libro entero. Y lo mismo sucede con Pedro, y lo mismo sucede con Marcos, con cada autor del Nuevo Testamento especialmente. Y del Antiguo hay muchos supuestos eruditos que critican el Pentateuco, si fue o no Moisés quien lo escribió. La escuela liberal, que va muy a la par de la anterior, niega los milagros y la inspiración divina. Para ellos, los milagros, que el diluvio, que el mar muerto se abrió, que las 10 plagas de Egipto, que si cruzaron en seco el río Jordán. Para ellos todas estas son ilustraciones, son anécdotas, quizá como las dos que yo les di al principio, ¿verdad? Que el punto de estas y supuestas historias no es contarnos la historia, contarnos la verdad, sino ilustrarnos una enseñanza. Entonces ellos dicen que si Jesús anduvo sobre el mar, solamente es un mito para enseñarles fe. Solo es una ilustración, eso dice la escuela liberal y descarta el registro histórico y el carácter sobrenatural de las escrituras. La escuela devocional, que no tiene nada que ver con que estamos aprendiendo a tener y disfrutar nuestro devocional, a escribirlo y tenerlo listo para compartirlo, no se refiere a eso, pero es ese enfoque en la experiencia personal. Por ejemplo, ustedes saben, hay una diversidad de énfasis, no solamente doctrinales, sino también ministeriales en la gran familia cristiana, llamémosle así, en las confesiones y denominaciones. Y existe, por ejemplo, lo que se llama la Alianza Evangélica Mundial, la UEA por sus siglas en inglés, que establecen, digámoslo así, una especie de declaración de fe, de credo, pero lo hacen diciendo que hay cosas elementales en las cuales todos estamos de acuerdo y que no son negociables con respecto a nuestra fe, pero que hay otras cosas que no se consideran primarias, sino que secundarias, que afectan a la iglesia en su región, en su época, en esto, lo otro, sus circunstancias, en las que dice que debemos tener cierto respeto. Y es ahí donde pudiéramos nosotros decir, por ejemplo, nadie en toda la gama de las denominaciones cristianas está estrictamente de acuerdo en el número y en el nombre de los dones espirituales que habla el Nuevo Testamento. Este es un tema del cual podemos decir que yo voy a respetar tu experiencia personal, pero eso no quiere decir que tú puedes imponernos al resto de nosotros tu experiencia personal como que si fuera un dogma al que debemos someternos. Esto surge de la escuela devocional, donde el énfasis está, y creo que también lo mencioné en una de las, cuando hablaba de el equilibrio entre la doctrina y la práctica, para no caer ni en intelectualismo ni en fanatismo. Dicho sea de paso, vale la pena recordar porque se trata de ser disciplinados, se trata de ser disciplinados.
si en esto de observación, interpretación y aplicación, yo pongo énfasis en el conocimiento y no en la acción, puedo caer en mero intelectualismo. De la misma manera, si yo soy de los que digo, no, lo importante es que nos amemos, hermanos. Eso de estar estudiando tanto la Biblia, lo importante es que vayamos a hacer esta obra. Y caemos en mucha acción sin mayor convicción de sustento doctrinal, de conocimiento. Entonces, ¿qué sucede? Que en este extremo caemos en fanatismo. Esto es lo que sucede cuando en el tiempo devocional o en la escuela devocional, perdón, las iglesias hacen énfasis en que tú estés bien con Dios, en que tú estés alabando a Dios, en que tú estés leyendo la Biblia y que te estés memorizando los libros y que estés insistiendo en una vida de culto y de experiencia, de sensaciones, de que ores 2 horas antes de venir a la iglesia, que la reunión tenga 1 hora de oración. Estoy exagerando, hermanos, esta es una hipérbole, ustedes la van a saber interpretar, pero hasta 1 hora de oración y de, y de alabanza. Pero no pasó de que yo me sintiera bonito, de que yo me sintiera bien, de que mis emociones se desbordaran, porque salgo de allí y no ayudo al pobre. Salgo de allí y no perdono al que me ofendió. Salgo de allí y no estoy pensando en la transformación social. Salgo de allí y no estoy pensando que ahí hay un líder académico, social, político, que necesita que vaya a darle yo a él un mensaje de parte de Dios. Ese es el problema de esta escuela. Ahí hay un ejemplo, el Señor y pastor nada me faltará, el famoso Salmo 23, que así como Filipenses 4:13 se aplica para todo, ¿verdad? Pero en esta interpretación ellos dicen, siento que cada vez que lo leo recibo la paz interior que necesito ante mis retos y olvido el contexto de Israel, a quien el rey David está dirigiendo este salmo, describiendo las circunstancias por las que él personalmente también pasó, pero junto con su pueblo, y pasa por alto no solamente las experiencias personales de otros, sino que las convicciones de otros. Repito, mi experiencia personal es lo que es personal. Yo no la puedo imponer a otros. Lo que sí yo debo hacer es compartir mi fe con otros y permitir que juntos conversemos para edificarnos, que es parte de nuestro lema. La escuela neortodoxa es más reciente, es posiblemente de las últimas que surgió en Europa en el siglo XX. Es esta escuela que dice: la Biblia contiene la palabra de Dios. Y ya hay un límite, ahí hay una rayita ahí delicada que se cruza, porque la Biblia es la palabra de Dios. Esta escuela neortodoxa dice, la Biblia la contiene, pero solamente cobra vida cuando tú la crees y si te funciona. Mire cómo es de condicionante. Un ejemplo aquí, Romanos 3:28, concluimos pues que el hombre, y está hablando del hombre, la humanidad, es justificado por fe. Cualquier persona es justificado por fe sin las obras de la ley. La interpretación neortodoxa dice,
la escritura cobra vida solo en la fe personal. Romanos 3:28 contiene la palabra de Dios. Allá tú si lo crees o no. Si lo crees, es porque de verdad era palabra de Dios. Si no lo crees, es que no era palabra de Dios para ti. Desatiende, el sentido gramatical y el mensaje integral. De nuevo, ustedes van a disciplinarse y lo están haciendo en el ejercicio de el método normal que sigue los principios de que la escritura interpreta la escritura, que la interpretamos en primera instancia en su contexto literal o literario y que pasamos por el análisis gramatical histórico. Estos métodos ignoran el sentido literal, histórico, gramatical al priorizar la subjetividad o la analogía. Con todos estos métodos, hermanos, cualquiera puede creer lo que quiera. Con todos estos métodos es válido el dicho aquel que dice, cada quien interpreta la Biblia a su manera. Pero con el método literal, gramatical, histórico, nos vamos a dar cuenta de que aquello no aplica. Yo interpreto un pasaje, yo lo puedo aplicar para mi vida y eso va a ser diferente a la aplicación que le dé otro, pero las observaciones, la interpretación que hacemos del texto vamos a traerla en conversación con otros, vamos a traerla con otro que lo estudió, vamos a traerla con un pastor, vamos a traerla con un maestro, vamos a traerla con un teólogo y nos vamos a preguntar, ¿llegamos a las mismas conclusiones? Y uno de estos dichos que se usa precisamente en interpretación de la Biblia es que, escucha esto, ten en cuenta observación, interpretación y aplicación. Si tú interpretas algo de la Biblia y te pones a buscar y te das cuenta que nadie lo interpreta de la misma manera como lo interpretas tú, ¿sabes qué? El equivocado serías tú, no los demás. Si nadie en la historia de la teología ha interpretado este pasaje como lo estás interpretando tú, lo seguro es que estás equivocado. Eso no sucede en todos estos otros métodos, porque allá se debe de valer, cada quien lo interpreta como quiere, porque no tiene un método sistemático y lamentablemente cuando la audiencia, la congregación, los fieles, los discípulos no han sido entrenados en esta disciplina, se lo creen todo. Hermanos, hermanas, ustedes que están aquí, no están para creerle a su hermano Mike, están para ser como los de Berea que dice el libro de los Hechos. Que a diferencia de otros, a diferencia de los de Tesalónica, por ejemplo, escuchaban las predicaciones de Pablo y ¿qué hacían? Se iban a su casa o se regresaban a la sinagoga, iban a indagar, a investigar si lo que Pablo les había enseñado era conforme a las escrituras que ellos tenían, en referencia principalmente a la Torá o Pentateuco y al Antiguo Testamento o Tanaj en general. Debemos corroborarlo y por eso aprendemos a estudiar las escrituras. Pues quiero hacer algo. Si ustedes, antes de que demos lugar a que nuestro invitado de hoy nos comparta su devocional
Hemos hablado de 7 fases de conversación con nuestro Padre Celestial y 3 de esas fases, que son la médula del devocional, observación, interpretación, aplicación, son las que estamos trayendo aquí para animarnos los unos a los otros. Pero antes de traer al invitado, tengo un tiempo para si alguno de ustedes tiene algún comentario o pregunta con respecto al paralelo entre nuestro método literal gramatical histórico con todos esos otros métodos que no aceptamos. ¿Alguna pregunta o comentario? ¿Algo que les ha sido de valor o algo que aún necesita explicación? Pueden pedir la palabra y yo se la doy con mucho gusto. Bien. Adelante, María. Cuando hablamos de interpretación y aplicación, cuando yo leo un pasaje, por ejemplo, y yo siento que el Espíritu Santo me guía o me está enseñando cuando estoy leyendo. Sí. Por ejemplo, yo no soy mucha para escribir porque no escribo mucho, escribo nada más el pasaje que el Señor me hizo entender ese día de la lectura. Sí. Y me quedo con la aplicación en mi corazón y eso lo quedo, ¿verdad? Analizando, rumiando, Sí. ¿verdad? Usa la palabra rumiar, porque de hecho el Antiguo Testamento usa una expresión equivalente para meditar. El rumiar es el proceso de digestión de los vacunos, de las vacas, de los toros, ¿verdad? Que tienen varios estómagos. Muy bien, adelante, María. Y entonces mi pregunta es, por ejemplo, yo lo hago eso todos los días, ¿verdad? Anoto el verso que me llama la atención y luego me quedo con la enseñanza, pero no hago todo el método así como escrito, con colores y no sé. No. No sé si me aconseja hacerlo eso una vez a la semana o, ¿verdad? Por las ocupaciones, ¿verdad? Pienso que para efecto de adquirir un nuevo hábito y con la meta de ser disciplinados, y aquí uso la ilustración, ¿verdad? De tanto del banquero pasando los billetes como del niño aprendiendo a tallar el jade, ¿no? Para que cuando escuchemos algo contrario sea así de presto. En ese sentido, pues puede convertirse en un hábito personal, pero lo importante, pueden buscar ahí las notas de los 3 errores que podemos caer cuando observamos e interpretamos, pero no aplicamos. Observamos y de la observación nos queremos ir directo a la aplicación sin interpretar. O pensamos que lo hemos visto todo ya y queremos interpretar rápidamente para aplicar, terminamos justificando barbaridades. Yo les decía, yo veo muchos devocionales que cometen uno de estos 3, bueno, mayormente 2 de estos errores. He visto devocionales que de la observación se van a la interpretación, perdón, a la aplicación, o que omiten la observación y de la interpretación van a la aplicación y se cometen errores cuando estamos omitiendo algo de esto. Así que no es tanto el punto que lo escriba, que yo pienso que eso es un buen hábito. Hay otros que lo dibujan, ¿verdad? Hay otros que lo retienen de otra manera. Y los artistas, o sea, se inspiran y hasta escriben sus canciones. Lo importante es que se anide en el corazón, que lo incorpores
pero que tú conscientemente puedes decir, esto es lo que veo, esto es lo que comprendo y por lo tanto esto es lo que voy a aplicar. Gracias, María. ¿Alguien más tiene una pregunta o comentario? Oscar, por favor, adelante. Buenas noches. Entiendo yo que nuestra, nuestra teología o nuestra doctrina es qué difícil la palabra. Se basa en las dispensaciones, dispensacionista. Dispensacionalista. Ok. Eh, y entiendo que las dispensaciones son los periodos de tiempo donde los periodos de tiempo que describen la relación que tenía Dios, que tenía Dios con la humanidad. Eh, Sí, o esa es sea, la definición de dispensación. pero en el caso de al momento de estudiar, no sé, porque muchas veces uno tiende o por lo menos yo tiendo a tener bastante, no sé si pleito, pero está Levítico, está la ley de los judíos y después está el Nuevo Testamento y hay algunas cosas que no es que no concuerdan, sino es cómo yo puedo determinar qué cosas son para mí, para Oscar Cuello, nacido en Honduras en pleno siglo XXI. Sí, sí. Oscar, estás haciendo una pregunta muy importante y voy a darte dos conceptos. El primer concepto, desde el punto de vista del dispensacionalismo, que aplaudo el dispensacionalismo en el sentido de que es el sistema teológico por excelencia que aplica de manera consistente el método normal de interpretación bíblica. Voy a decirte esto. Número uno, conocer las dispensaciones te ayuda a conocer el contexto histórico de cada libro de la Biblia. Porque te das cuenta en qué espacios de tiempo se dieron. Ahora, la comprensión de qué es para mí, de qué fue solamente para los judíos, de qué sigue siendo para ellos y para mí. Todas estas definiciones no están estrictamente debajo de la sombría del dispensacionalismo. En algún momento vamos a trabajar en estas clases el identificar en general lo que es historia, lo que es alabanza y poesía, lo que son promesas, lo que son profecías, lo que son mandamientos, lo que son instrucciones, y así hay mucho en la Biblia. Hay algunas cosas que se dan mucho en el Antiguo Testamento, hay otras cosas que se dan más en el Nuevo Testamento, pero todas se dan en toda la Biblia porque realmente la Biblia es una. En el sentido de que vamos a descubrir una continuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y no vamos a hacer esa brecha de separación que alguien se inventó de 400 años de supuesto silencio. La Biblia es una sola, tan es así que el Nuevo Testamento, por el lado que lo quieras buscar, te vas a encontrar con mandamientos, preceptos del Antiguo Testamento.
por lo menos un 10% del Nuevo Testamento son citas literales del Antiguo, por lo menos. Y podemos pensar que un tercio del Nuevo Testamento contiene referencias indirectas al Antiguo Testamento. El 100% del Nuevo Testamento, si lo vemos a la luz de la declaración de Jesús, de que no he venido a abolir, sino a cumplir, nos vamos a dar cuenta que el nuevo es precisamente cumplimiento del antiguo. Entonces no hay una mayor separación. ¿Qué es lo que corresponde hacer? En realidad lo que corresponde hacer es identificar cuándo hay una instrucción, mandamiento, promesa, profecía, etc. Por ejemplo, el libro de los Hechos no es un libro de instrucciones para la iglesia como lo son las epístolas de Pablo. Las epístolas de Pablo son instrucciones específicas para las iglesias. El libro de los Hechos es una narrativa que podemos aprender mucho con el ejemplo de los hermanos. Aprendemos mucho de valores, coraje, valentía, fe, denuedo. Pero ubicamos lo que es didáctico de lo que es histórico y así. Y lo mismo sucede con respecto a la ley, que es lo que ocupa, y entiendo en tu pregunta, lo que más ocupa y preocupa con relación a qué me toca a mí obedecer y qué es lo que no me toca a mí obedecer. Te diré que ese dilema lo tenían los mismos israelitas en la época del Antiguo Testamento. ¿Sabes por qué? Porque en el Pentateuco nosotros encontramos que en el Pentateuco es donde está la ley, no está en los otros lados. En los otros lados tenemos profecías y otras cosas, otros preceptos, pero la ley en sí está en los 5 libros de Moisés. Y aquí me gusta para mostrar lo que dije antes de que hay una unidad integral en toda la Biblia. Sí, sí, sí. De hecho, esto es una manera de decir qué es lo que Dios espera de nosotros. Yo puedo decirte qué es lo que Dios espera de nosotros en una palabra, o decir, con un solo versículo, en una palabra. Yo puedo decirte lo que Dios espera de nosotros en 2 versículos, o 2 mandamientos, o 2 palabras. Yo puedo decirte lo que Dios espera de nosotros en 10. Y puedo decírtelo en 613 exactamente. El Pentateuco contiene 613 mandamientos, preceptos, leyes, pero no todos son de la misma categoría. Hay algunos mandamientos que son eternos, no cambian. Hay otros mandamientos que son circunstanciales. Eso quiere decir que la Escritura define los momentos o las condiciones para que estas cosas se cumplan. Pero hay otros, como honra a tu padre y a tu madre, que lo repite una y otra vez el Nuevo Testamento y hasta nos recuerda, nos hace ver que es el primer mandamiento con promesa. O sea, ese es un mandamiento que además de ser mandamiento lleva una promesa: honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Viene la promesa: largura de días. Esa es promesa, ese no es mandamiento, esa es promesa. Mandamientos es 613 leyes humanitarias, leyes con los extranjeros, leyes para con los animales, leyes para con la familia, leyes para con la agricultura. Hasta el día de hoy, yo fui testigo, cada 7 años la tierra en Israel descansa por ley de Moisés. Cada 7 años
no se cultiva la tierra, se deja. Y ese año Israel tiene que importar alimentos. Funciona, es milagroso. Ningún otro país de la tierra hace esto. De hecho, hay leyes para la nación entera. Hay leyes para lo que eran los sacerdotes. Repito, 613 leyes que se resumen en los 10 mandamientos de Moisés. Por eso dije, te lo puedo decir en 613, como te lo puedo decir en 10. Si tú agarras esos 613, no te va a faltar uno, no te va a sobrar uno. Todos estos 613 van a encajar en uno de los 10 mandamientos. Cuando a Jesús le preguntaron, ¿cuál es el mandamiento más importante? Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo y a tu prójimo también con todo como a ti mismo. Que dicho sea de paso, esas palabras de Jesús aparecen en Deuteronomio capítulo 6. Y en Israel, desde épocas antiguas, desde la época misma de Moisés, en las puertas se coloca Deuteronomio capítulo 6 dentro de una cajita. O sea, ¿qué quiere Dios de nosotros? 613. ¿Qué quiere Dios de nosotros? 10. Dime si alguno de esos 10 mandamientos Dios no lo quiere para nosotros y el mismo Nuevo Testamento nos lo repite una y otra vez. Jesús lo resume en 2. Amarás al Señor tu Dios. Los primeros 4 mandamientos de Moisés tienen que ver con esto. Y los segundos 6 mandamientos de los 10 de Moisés tienen que ver con amar al prójimo. Ajá. Y todavía Pablo viene y dice, no, es uno solo, no son 613, no son 10, no son 2, es uno. Amor. No debáis nada a nadie, sino el amaros los unos a los otros. Quiero dar lugar, gracias Oscar, a nuestro invitado de hoy, nuestro hermano Simon de la Iglesia Gran Comisión de Santa Rosa de Copán. Simon Ruiz, te invito a que enciendas tu micrófono y enciendas tu cámara para que compartas con nosotros tu devocional. Estoy buscando aquí a Simon entre los presentes porque no veo que enciende su cámara o su micrófono y a menos que esté con otro nombre, tampoco lo veo en la lista. Simon, ¿nos confirma si estás por aquí? Vamos a tratar de conectar. Parece que está teniendo problemas de conexión. Vamos a hacerle una llamada. Siphon. Bueno, voy a permitir, aquí está. Puedes por favor encender tu cámara. Si no te escuchamos con el audio solamente. Ahí estás como Siphon, ¿correcto? ¿Puedes encender tu cámara? No tengo la opción, pero sí me escuchan. Sí, sí te escuchamos, sí. Bueno, está bien. Adelante, Simon. Ok.
Buenas noches a todos. Mi nombre es Simon Ruiz de Santa Rosa de Copán, la capital del buen café de Honduras. Uy, invítame a Es un café, Simon. realmente es un privilegio compartir con ustedes, ¿verdad? Pensando en todo lo que estamos escuchando durante esta hora, pensar en observar, interpretar y aplicar. Yo creo que se nos hace siempre más fácil cuando estamos leyendo algo que a nosotros nos gusta, ¿verdad? Cuando nos identificamos y empezamos a agarrar esos versículos, ¿verdad? Que tanto nos encantan y de repente están esos flashes, ¿verdad? Hey, yo puedo entender esto, yo puedo interpretar esto, o de repente en esto estoy fallando y lo empiezo a aplicar a mi vida, ¿verdad? Entonces quería compartirles 3 versículos de Santiago, uno del 1 al 3, ¿verdad? Que estuve leyendo en mi devocional. Se los voy a leer. Dice Santiago 1, del 1 al 3. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que se hallan dispersas en el mundo. Versículo 2. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Versículo 3. Pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Entonces, esto o sea, me llevó a poder observar. A primera vista, la palabra de Santiago las palabras de él parecen algo irreal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ¿cómo puedo o cómo puede alguien en realidad regocijarse frente a una adversidad? O sea, eso me impacta, me confronta, ¿verdad? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser posible? Y realmente puedo interpretar que la clave es entender que Dios usa las pruebas para producir constancia, ¿verdad? Constancia, me quedo con esa palabra, para producir constancia en nosotros. Realmente yo pude pensar en este concepto de una manera que sin presión y sin un calor consistente, un trozo de carbón nunca se puede convertir en un diamante, ¿verdad? Yo creo que nosotros como hijos de Dios, como creyentes, ¿verdad? Si no existieran las pruebas, creo que eh, nunca maduraríamos espiritualmente, nunca creceríamos personalmente, nunca tuviéramos frutos, que es lo que realmente Dios quiere de nosotros, ¿verdad? En el versículo 1, cuando dice a las 12 tribus que se hayan dispersas por el mundo, vi que hay un sentido de identificación, ¿verdad? Porque dispersas en el mundo, yo creo que nos incluye también a nosotros, ¿verdad? El hecho de que fuimos y estamos y tenemos el privilegio de poder estar escritos en el libro de la vida, nos me identifico con esta parte, ¿verdad? Porque es para mí también, ¿verdad? Realmente van a venir momentos difíciles, ¿verdad? Van a venir momentos en los que nosotros vamos a querer flaquear, pero depende de nosotros de qué forma vamos a poder ser utilizados por Dios para que Dios pueda producir en nosotros ese gozo, ese regocijo, ¿verdad? Para que podamos entender por qué, eh, a pesar de que estoy siendo probado, yo puedo, yo puedo ser regocijado, yo puedo disfrutar. ¿Por qué? Porque siempre de cada prueba, siempre, eh, y recordemos que Dios nunca nos va a poner una prueba del cual nosotros no podamos sobrellevar. Pero los que hemos pasado algunas pruebas difíciles, ¿verdad? Donde nos ha tocado mm, enlodarnos, ¿verdad? Nos ha tocado tragar veneno, como dicen. Al final de esa prueba y, y de que nosotros hemos podido concluirla
como Dios quiere y le hemos dado a Dios, te entrego este momento difícil, ya puede ser una situación económica, problemas personales, de trabajo, etcétera, etcétera, o la pérdida de un ser querido. Cuando pasamos eso, nos sentimos diferentes. Hay algo diferente ahí que realmente y recordamos que toda esta prueba, todo estos momentos difíciles que pasamos, se lo entregamos a Dios. Y es ahí donde nosotros podemos entender, estoy regocijándome. Dios, gracias. Gracias porque a pesar de todo, me siento bien. Y yo sé de que el momento fue difícil, ¿verdad? Pero me siento bien. Vean en el versículo 5, más adelantito dice, si a uno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie, pero que pida con fe, sin dudar. Es el número 6, pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas a un lado y a otro por el viento. Tenemos que tener reconocer que tenemos un Dios amoroso, un Dios poderoso, un Dios que si nosotros vamos y venimos y nos humillamos ante Él, Él nos va a dar cada uno de esos detalles que nosotros le pidamos, sabiduría, ¿verdad? Para poder sobrellevar, para poder entender por qué nos está pasando esto, por qué yo tengo que regocijarme, ¿verdad? Recordemos que después de esto, eh, Dios se gloría en nosotros, ¿verdad? Nuestro testimonio de lo que nos pasó hoy puede ser la bendición de una persona más adelante. Puede ser que incluso inquiete los corazones de esas personas para que esas personas lleguen a Dios, para que esas personas acepten a Dios. Entonces, es ahí cuando nosotros podemos entender el por qué realmente nos tenemos que regocijar. Es cuando entendemos y comprendemos el por qué nos pasó esto, ¿verdad? Eh, que, que, que nos regocijamos en esas adversidades, que podemos estar dichosos, como dice el versículo 2. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Entonces, esto fue lo que yo pude entender, identificar, ¿verdad? Realmente las pruebas nos hacen más fuertes, nos hacen más empoderados, nos hacen humildemente, ¿verdad? Obviamente, y lo dejo con eso. Lo que me está pasando a mí hoy en día puede ser la bendición de testimonio o de vida para unas personas más adelante. Y eso es lo más importante. Y me quedo con estas palabras que leí, que posiblemente van a haber personas que la única Biblia que lean va a ser nuestra vida, ¿verdad? Entonces, si alguien de nosotros está pasando por pruebas, ¿verdad? En este día, y bueno, cada día realmente de pruebas, pero si está pasando por un momento difícil, pensemos en esto, analicemos esto, realmente aprendamos a regocijarnos en el Señor, ¿verdad? Que solamente Él nos puede dar esa paz, ese regocijo que nosotros necesitamos para enfrentar cada adversidad. Muchas gracias a todos, gracias por el espacio, Mike, muy agradecido. Al contrario, Simon, muchas gracias a ti. Ya veo y escucho que tienes cañaña, como dicen, para no solamente predicador, sino que también pastor, pues, porque trajiste tu devocional desde tu aprendizaje, pero también a llevarlo a un nivel de que no te aguantaste en compartirlo de tal manera que calara en el alma y el espíritu de quienes estamos escuchando. Así que eh,
mis mejores augurios en el Señor para que crezcas de esa manera, ¿verdad? Como un fiel predicador de las Escrituras, pero también con una persona con corazón de pastor que se preocupa por la salud espiritual de otros. Así que muchas gracias. A manera de permitirme encapsular nuestro ejercicio de observación, interpretación y aplicación, voy a concluir este tiempo con unos pequeños detalles. Por ejemplo, ¿qué observamos en este pasaje? Bueno, observamos que su autor es Santiago, y que Santiago se ve a sí mismo como un siervo de Dios y del Señor Jesucristo. No dice que sea un apóstol, de leerlo, aquí tampoco lo dice, pero de leerlo en otros contextos, de que hay varios Santiagos en la Biblia, pues tendríamos que ir a otros pasajes para saber cuál de estos cuál de estos Santiagos es. Pero aquí él se presenta, eso lo observamos, y si me interesa saber cuál Santiago es, entonces tengo que ampliar mi estudio. Pero en mi devocional yo me quedo con esto, un siervo del Dios y del Señor Jesucristo que le está hablando a quién, a las 12 tribus de Israel que están en la dispersión, a sus propios hermanos, porque Santiago es judío. Santiago, de los Santiagos que se mencionan en el Nuevo Testamento, todos vivieron en Jerusalén. Y en un tiempo en que ya todos estaban dispersos en el Asia Menor, en Europa Occidental, en el norte de África, estaban dispersos. A ellos les habla y los trata con especial aprecio, les llama hermanos. Y parece que están padeciendo algunas pruebas. Eso es lo que se observa. Hiciste muy buenas interpretaciones de identificar que encontrarse en prueba puede ser de gozo, ya que me da la razón. La razón es que me convertiré en una persona paciente, produce paciencia. Esa es la razón, eso es lo que interpreto, que cualquier creyente de cualquier época del mundo, del siglo pasado o de la China, de cualquier lugar, si está pasando por una prueba, tiene que pensar en el propósito de la prueba, que en este caso es paciencia, y entonces preguntarse, ¿cómo me voy a gozar? ¿Cómo me voy a gozar? Y dice que esa paciencia avanza en el versículo 4. Son interpretaciones que tú bien has señalado, y si bien, como digo, veo que tienes esa alma de predicador porque explicaste el pasaje, pero te saltaste a animarnos a cada uno de nosotros con esas expresiones poderosas, pues, del testimonio personal, de lo que otros ven en nosotros, cómo manejamos las pruebas. Eso es poderosísimo. Tal vez mi única recomendación para ti y para otros que seguramente van a querer aquí compartir su devocional, es que antes de yo dirigirme a los otros, les voy a contar cómo lo apliqué en mi vida personal. Dentro de algunos meses, cuando estemos estudiando cómo preparar una predicación o una enseñanza, vamos a insistir en que la predicación expositiva de la Biblia es la que primero el Espíritu Santo aplicó al predicador y después a través de este a sus oyentes. Así que
claro, es un devocional, es íntimo entre tú y el Señor, pero aquí en la parte de aplicación cabe decir, hermanos, aprovecho la ocasión para pedirles que oren por mí, porque quiero mantener mi gozo. En este momento estoy pasando una prueba de salud. En este momento estoy pasando una prueba de económica. En este momento estoy pasando una prueba relacional. Hermanos, yo sé que después de esto voy a salir una persona paciente porque voy a buscar la sabiduría que Dios me dice que le pida en el capítulo 5 para descubrir el propósito de esta prueba y entonces me voy a gozar y voy a querer regresar a contarles la victoria que me dio el Señor para gloria y para honra suya. Hermanos, invítenme a un café y mientras tanto nos vemos, Dios mediante, el próximo lunes. Shalom, shalom.